Buenos días, chiquillos. Vamos a seguir viendo la ley de cierre, lo que alcanzamos a ver. Vamos a partir de acá del artículo 10. Dice, tipos de procedimientos de aprobación. El plan de cierre de faenas mineras se someterá a aprobación del servicio a través del procedimiento de aplicación general o simplificado. La exploración minera de la forma establecida en la ley 19.300 se sujetará al procedimiento de aprobación simplificado. Se sujetará al procedimiento de aplicación general la empresa minera cuyo fin sea la extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros y cuya capacidad de extracción de mineral sea superior a 10.000 toneladas mensuales. Entonces, cuando hablamos de sobre 10.000 toneladas mensuales, tiene que pasar por procedimiento de aplicación general. Resultará aplicable el procedimiento simplificado a la empresa minera cuya capacidad de extracción o beneficio del mineral, puede que sea solamente una planta, la empresa minera, que trate mineral de afuera, pero si trata menos de 10.000 toneladas o hasta 10.000 toneladas, pasará por el procedimiento simplificado. Lo dispuesto en el inciso anterior rige para efectos de esta ley y no modifica las normas establecidas en la ley 19.300 para el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Una ley paralela a la 19.300, ¿ya? Número 1 del procedimiento de aplicación general. Artículo 11. Efectos del procedimiento de aplicación general. La empresa minera sometida al procedimiento de aplicación general quedará sujeta a la obligación establecida en el título 13 de esta ley. Artículo 12. Pronunciamiento sobre el plan de cierre. El servicio deberá pronunciarse sobre el plan de cierre de la empresa minera dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su presentación. El servicio podrá solicitar dentro del plazo de 30 días las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que se estimaren necesarias o que referidas a información esencial del plan de cierre sirvieren para completar o salvar omisiones en su presentación. Las mismas deberán presentarse dentro del término de 30 días. El ejercicio de esta facultad suspenderá el transcurso del plazo legal para pronunciarse por parte del servicio, que es de 60 días. Cuando la empresa minera hiciera entrega de la información requerida o dejara transcurrir el plazo sin hacerlo, el servicio emitirá pronunciamiento en los términos antes señalados, los que hay, ¿cierto? Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el servicio, previa resolución fundada y atendido los nuevos antecedentes presentados por la empresa, si es que los presentó, ¿cierto?, podrá ampliar el plazo para pronunciarse sobre el plan de cierre. O sea, podría extenderse el plazo hasta 70 días, ¿ya? Porque dice podrá ampliar el plazo para pronunciarse sobre el plan de cierre hasta por 10 días, ¿ya? Artículo 13. Requisitos del plan de cierre. Estos son los requisitos que tiene que tener este documento de plan de cierre. El plan de cierre deberá a lo menos contener los antecedentes y acompañar los documentos que se señalan a continuación. Letra A, individualización completa de la empresa minera, escrituras sociales de constitución, con especificación de su RUT y de su representante legal o el RUT, perdón, del empresario minero chileno que sea una persona natural, con indicación de sus instalaciones. Perdón, me salté. Voy a repetir la letra A. Letra A, individualización completa de la empresa minera, escrituras sociales de constitución, con especificación de su RUT y de su representante legal o el RUT del empresario minero cuando sea una persona natural quien realice la explotación. Letra B, descripción de la faena minera. Letra B, descripción de la faena minera con indicación de sus instalaciones, sus características, procesos y productos,
La enunciación de las áreas que comprende y de los depósitos e insumos que utilizará. De la misma forma deberá considerar los aspectos geológicos y atmosféricos del área en que se encuentra, ¿ya? Entonces, si es una mina solamente, se hablará de dónde estará la mina, qué ley tiene, las características geológicas del yacimiento, el clima que hay en la zona donde se encuentra. Ahora, si es mina y planta, hay que generar lo mismo para cada punto, ya sea para la mina y para la planta, dónde está ubicada, eh, las condiciones climáticas donde está ubicada la planta, qué mineral se trata, con qué ley, de qué yacimientos, ¿ya? Letra C. Resolución de calificación ambiental aprobatoria, cuando corresponda de acuerdo a la ley 19.300. O sea, si de acuerdo a la ley 19.300 se tenía que presentar una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental, obviamente tengo que presentar, cuando presente el plan de cierre, la resolución calificatoria, ¿cierto? Aprobada, ya sea por declaración o por estudio. Eso es cuando corresponda de acuerdo a las cantidades, a los volúmenes, ¿cierto?, de extracción o de tratamiento en una planta de beneficio de una mina determinada, ¿cierto? Porque aquí todo mina debe pasar por un plan de cierre, no así todos pasan por el CIA. Por lo tanto, dice resolución de calificación ambiental aprobatoria cuando corresponda, ya cuando está dentro de los volúmenes para presentar una declaración o un estudio. Letra D. Informe técnico elaborado y suscrito por una o más personas competentes en recursos y reservas mineras de aquellas señaladas en la Ley 20.235, que se pronuncia acerca de la vida útil del proyecto minero. Letra E. El conjunto de medidas y actividades propuestas por la empresa minera para obtener la estabilidad física y química del lugar donde se encuentra la faena minera, así como el resguardo de la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente, de acuerdo a la ley. Este es como el punto clave, ¿cierto?, que corresponde a las medidas y actividades propuestas por la empresa para obtener la estabilidad física y química de la faena minera, sea mina, planta, tenga botaderos, tenga tranques de relave, etc. Letra F. Una estimación de los costos del plan de cierre propuesto, expresado en unidades de fomento, o el sistema de reajuste fijado por el Banco Central que sustituye a la unidad de fomento. Eso no ha ocurrido todavía. Y la programación global y de detalle de ejecución de las medidas de cierre contempladas por él. Y la programación global y de detalle de ejecución de las medidas de cierre contempladas en él. Letra G. Un programa y una estimación de costos de las medidas de post-cierre. Ya hay medidas post-cierre, expresado en unidades de fomento o el sistema de reajuste fijado por el Banco Central que sustituye a dicha unidad, y la programación de su ejecución, del plan post-cierre. Letra H. La cantidad de dinero o monto representativa del costo del plan de cierre que será garantizado. Acuérdense que hay que colocar una garantía en manos del Cernagio mismo, que es para tomarla si es que la empresa no aplica las medidas que dijo que iba a aplicar o no termina el plan de cierre. ¿Ya? Esa es la razón. Entonces, letra H, la cantidad de dinero o monto representativa del costo del plan de cierre que será garantizado. El periodo por el cual esa caución se otorgará de acuerdo a la vida útil del proyecto establecida en la forma descrita en la letra D. Y los instrumentos que se utilizarán. Letra I. Cualquier otro documento que sirva de fundamento al plan de cierre o de base para su elaboración, si así lo estima el solicitante, ya como un anexo, por ejemplo, cuando uno está haciendo un trabajo de título. Letra J. Indicación de la información técnica que pueda ser considerada de utilidad pública, tal como la relativa a infraestructura, monumentos nacionales, según definición de la Ley 17.288, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general los pertenecientes al patrimonio arquitectónico y natural. ¿Ya? Entonces la letra J tiene que indicar si es que alguna de las partes de la mina
o la planta está ubicada dentro de estos lugares. Indicación de la información técnica que pueda ser considerada de utilidad pública, tal como la relativa a la infraestructura. Letra K. Un programa de difusión a la comunidad sobre la implementación del plan de cierre de la faena minera, con excepción de aquellas a las que les corresponda el régimen simplificado. O sea, las que tienen régimen simplificado no necesitan mostrar este plan de cierre a la comunidad. Las que son las de mayor explotación, estamos hablando mayores a 10.000 toneladas mensuales, esas sí tienen que pasar por un plan de difusión a la comunidad, ¿cierto?, del área de influencia, donde se les sociabilice y se les entregue las características que va a tener el plan de cierre. Artículo 14. Aprobación o rechazo del plan de cierre. El servicio deberá pronunciarse acerca de los aspectos técnicos del plan de cierre mediante la dictación de una resolución fundada de aprobación o rechazo del mismo dentro del plazo legal. Sabíamos que eran 60 días, ¿se acuerdan? El servicio podrá requerir a la empresa minera en el plazo de 30 días a partir de la presentación del plan de cierre las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que fueran necesarias. Esto ya lo habíamos visto. El plazo legal para pronunciarse sobre él se suspenderá por el tiempo que dure el ejercicio de esta facultad, de pedirle más papel o más documentos o aclaraciones a la empresa. El plan de cierre será aprobado cuando cumpla los requisitos establecidos por esta ley y de acuerdo a la resolución de calificación ambiental, cuando corresponda. Si es que la empresa tuvo que pasar por el CIA. Si el servicio rechazara el plan de cierre, indicará las correcciones, rectificaciones y modificaciones precisas y específicas que estimare procedentes al plan de cierre, a efectos de ajustar el mismo, posteriormente, ¿cierto?, a efectos de ajustar el mismo a las medidas técnicas necesarias conforme a la presente ley. O sea, si se rechaza el plan de cierre, no es para que la empresa no vaya a poder llevar a cabo su proyecto. Tiene que hacer las rectificaciones, las modificaciones que sean necesarias, que se las va a dejar clara el servicio, y nuevamente después van a presentar su nuevo plan de cierre. Esa es la idea, ¿cierto?, que se les apruebe. Entonces el rechazo no implica que no van a poder nunca más llevar a cabo el proyecto, no es eso. Por eso dice, si el servicio rechazara el plan de cierre, indicará las correcciones, rectificaciones y modificaciones precisas y específicas que estimare procedentes al plan de cierre, a efectos de ajustar el mismo a las medidas técnicas necesarias conforme a la presente ley. Los aspectos que no fueron observados en la primera parte, ¿cierto?, cuando se rechazó, se tendrán por aprobado. O sea, si no se dijo nada de algún punto, se rechazó, ¿cierto?, y no se dijo nada del punto 3, y no pueden después, cuando se presente por segunda vez el plan de cierre, reclamar sobre ese punto 3. Se tiene que considerar aprobado. Artículo 15. Contenido de la resolución aprobatoria del plan de cierre. El director dictará la resolución aprobatoria de los planes de cierre de faenas mineras presentados por los interesados, la que deberá contener, o sea, la resolución del plan de cierre aprobatoria debe contener todos estos detalles, ¿ya? A. Identificación de la empresa minera, de la respectiva faena minera y de su o sus representantes legales. Letra B. Mención de la vida útil estimada del proyecto minero. Letra C. El conjunto de medidas técnicas y actividades comprometidas para la ejecución del plan de cierre y la programación global de su ejecución. Aquí como que se repite, ¿cierto?, lo mismo que entregó la empresa, para dejar en claro que se debe cumplir y que estos puntos son los que consideró para aprobar el plan de cierre. Porque el conjunto de medidas técnicas y actividades comprometidas para la ejecución del plan de cierre las presentó la empresa, pero nuevamente en la resolución aprobatoria las repite, ¿cierto?, el CERNAGEOMIN y la programación global de su ejecución, que también fue presentado por la empresa. Letra D. La estimación de los costos del plan de cierre, que serán garantizados por la empresa minera. La estimación de los costos del plan de cierre que serán garantizados por la empresa minera. Eso también fue entregado previamente por la empresa.
Acerca del procedimiento simplificado, artículo 16. Presentación del plan de cierre. Las empresas mineras sometidas al procedimiento simplificado elaborarán su plan de cierre, incluyendo en el mismo los antecedentes a que se refieren los literales A, B y E del artículo 13, y conforme a las guías metodológicas que preparará el servicio. Lo anterior sin perjuicio de la obligación de acompañar al mismo la resolución de calificación ambiental favorable si procediere. El servicio pondrá a disposición de los interesados las guías metodológicas que especifiquen los estándares técnicos aplicables a las empresas mineras sometidas a este procedimiento y que servirán para la elaboración y complementación de los proyectos de planes de cierre simplificado, conforme a lo establecido en la ley. Artículo 17. Contenido de la resolución aprobatoria del plan de cierre. Esto es para los que presentaron por procedimiento simplificado. La resolución que se pronuncie sobre un plan de cierre de faenas mineras sometidas al procedimiento simplificado contendrá los siguientes antecedentes. Letra A, identificación de la empresa minera y de la respectiva faena o instalaciones, como asimismo de sus representantes legales. Letra B, un listado de las medidas y actividades específicas a que quedará sujeta la ejecución del plan de cierre. Y letra C, la programación de su ejecución. Título 4. Auditoría de los planes de cierre. ¿Cómo se auditan los planes de cierre? Párrafo 1. Objetivos. Artículo 18. De las auditorías periódicas y extraordinarias, finalidad, periodicidad y elección del auditor. Las empresas mineras que se encontraren sujetas al procedimiento de aplicación general deberán hacer auditar su plan de cierre cada 5 años, a su costo y de acuerdo al programa de fiscalización que elaborará el servicio. Esa auditoría tiene que ser por gente externa a la empresa, obviamente, y que no esté ligada a la empresa. El objeto de las auditorías es certificar al servicio la adecuación y el cumplimiento del contenido del plan de cierre, la adecuación y cumplimiento del contenido del plan de cierre y de su actualización, así como la sujeción a su programación de ejecución, de manera de velar por su implementación y avance efectivo en relación al proyecto minero específico. Es decir, en el fondo tienen que ver si se está cumpliendo el plan de cierre tal como ellos lo indicaron en los tiempos indicados. El servicio podrá, mediante resolución fundada, ordenar la elaboración de auditorías extraordinarias a costa de la empresa minera cuando se trate de situaciones graves que relacionadas con la adecuación, modificación o rectificación del plan de cierre requieran mayor nivel de información o se encuentren específicamente asociadas a paralizaciones temporales o cierres parciales. La empresa minera podrá presentar al servicio auditoría voluntaria de su plan de cierre cuando se produjera una modificación al proyecto minero que pudiera incidir en la adecuación o modificación del plan de cierre. Sobre la base del resultado de dichas auditorías, el servicio podrá ordenar fundadamente la adecuación, cumplimiento parcial o actualización extraordinaria del plan de cierre. La auditoría será efectuada por aquellos auditores que se encuentren inscritos en el registro público de auditores externos que llevará el servicio de conformidad con esta ley y su reglamento. La empresa minera tendrá la facultad de elegir el auditor de entre los que figuren en el registro antes señalado, de igual forma, y en caso de auditorías extraordinarias, el servicio podrá designar de entre los inscritos en el registro el auditor competente. Entonces, estos auditores están previamente inscritos en el registro público de auditores externos. Obviamente, estos auditores tienen que cumplir ciertas características. Artículo 19. Procedimiento y efectos de las auditorías. El reglamento regulará las normas con arreglo a las cuales se elaborarán los informes técnicos de auditoría. El informe que emita el auditor deberá ser entregado al servicio de acuerdo con el procedimiento que establecerá el reglamento. La evaluación de los informes que efectúa el servicio y las eventuales controversias que se generen a ese respecto
se regirán en lo no dispuesto en este artículo, por la ley 19.880. Entonces, todo lo que no esté dispuesto en este artículo tiene que ser regido por la ley 19.880, cuando haya controversia entre la empresa y el servicio respecto de la auditoría. Con el mérito de los informes de auditoría presentados por la empresa y los actos que en el ejercicio de sus atribuciones de fiscalización realice, el servicio procederá a resolver en el plazo de 60 días contado desde la presentación de la referida auditoría, pronunciándose respecto de las medidas concretas y específicas que deberán adoptarse por la empresa minera en la actualización periódica o extraordinaria del plan de cierre aprobado. Párrafo 2. Normas particulares. Artículo 20. De los auditores y del registro público de auditores externos. Podrán desempeñarse para los fines establecidos en este título los auditores inscritos en el registro público de auditores externos que llevará el servicio, quienes estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos exigidos por esta ley y su reglamento. El servicio solo podrá inscribir en el registro a quienes acrediten cumplir con los siguientes requisitos. Número 1. Persona natural que cuente con título profesional relacionado con las ciencias vinculadas a la industria minera, entre otros ingenieros de minas, ingenieros de ejecución en minas o geólogos, y que acreditaran experiencia en el área de a lo menos 10 años. 2. Sociedades de profesionales o personas jurídicas constituidas en conformidad a la ley, cuyo objeto contemple la auditoría de planes de cierre de faenas mineras, en que tuvieran participación o fueren integradas por profesionales que cumplan con los requisitos señalados en el numeral anterior. En ningún caso podrán efectuar auditorías quienes carezcan de independencia de juicio. O sea, no pueden ser personas que tengan relaciones con la empresa, ¿ya? Porque se entiende que no van a ser objetivos. Repito ese punto, dice, en ningún caso podrán efectuar auditorías quienes carezcan de independencia de juicio en relación con las operaciones mineras auditadas, debiendo presentar declaración jurada de independencia e imparcialidad. Para los efectos de esta ley se entenderá que carecen de independencia de juicio respecto de una empresa minera auditada las siguientes personas naturales y jurídicas. Letra A. Las que personalmente, su cónyuge o parientes por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive tengan o hayan tenido durante los últimos 3 años vínculo, ya sea como profesional, independiente o bajo subordinación o dependencia a quienes en el último periodo hubieran presentado servicios a la empresa minera auditada o a cualquier otra entidad relacionada en los términos del artículo 100 de la ley 18.045 en su caso. O sea, todas estas personas que nombramos acá en la letra A tienen conflictos de interés, por lo tanto no podrían ser no podrían auditar la empresa, no pueden ser auditores, aunque estén inscritas en el registro de auditores. Por eso dice en el párrafo anterior, para los efectos de esta ley se entenderá que carecen de independencia de juicio las siguientes personas. Letra B. Las que directa o indirectamente posean acciones o participaciones sociales en la empresa minera auditada o en cualquier otra entidad relacionada en los términos del artículo 100 de la ley 18.045. Obviamente, si son dueños en alguna medida de la empresa, tampoco son objetivos, ¿cierto?, en la auditoría. Letra C. Las que tengan una relación de negocio significativa, esto es, que hayan percibido directa o indirectamente ingresos brutos derivados de dichas relaciones por una cantidad superior a 500 unidades de fomento, o el equivalente en el sistema de reajuste del Banco Central que sustituye a la unidad de fomento, por la empresa minera auditada o cualquier otra entidad relacionada en los términos del artículo 100 de la ley 18.045. O sea, si yo tengo negocios con la empresa o he tenido negocios con la empresa sobre 500 unidades de fomento, tampoco voy a hacer un juicio independiente respecto de la auditoría. No podrán ser registrados y serán eliminados del registro público de auditores externos, que ya estaban inscritos,
quienes se encuentren acusados o hayan sido condenados por delito que merezca pena aflictiva, o sea, cárcel. No serán registradas y serán eliminadas aquellas sociedades de profesionales o las personas jurídicas en las cuales algún socio o alguno de sus trabajadores se encuentren acusados o hayan sido condenados por delito que merezca pena aflictiva, cualquiera sea la causa, ¿cierto? Tampoco podrán ser incorporados y serán eliminados del registro aquellas sociedades que hayan sido condenadas de manera grave y reiterada por práctica antisindical o por infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o registrar en saldos insolutos, o sea que no han pagado remuneraciones o cotizaciones de seguridad social de alguno de sus trabajadores, lo que se acreditará con el correspondiente certificado. O sea, se tiene que presentar un certificado donde estén todas las remuneraciones y todas las cotizaciones pagadas de sus trabajadores. Artículo 21. Contenido de la solicitud de inscripción en el registro. Contenido de la solicitud de inscripción en el registro. Los auditores externos, al solicitar su inscripción en el registro público, deberán acompañar en forma conjunta con su solicitud de inscripción un informe que incorpore la descripción específica y detallada de la metodología de trabajo, la que deberá contener a lo menos el desarrollo del plan de auditoría respecto de los contenidos mínimos señalados en las guías metodológicas confeccionadas por el servicio. Sin perjuicio de lo anterior, todo auditor deberá especificar, letra A, los estándares técnicos a que sujetará su plan de auditoría. Letra B, los parámetros de certificación, cómo va a certificar, qué puntos tienen que cumplir la empresa para que salga aprobada esa certificación. Letra C, el procedimiento de control y verificación que va a ejercer. Letra D, la política de confidencialidad y el manejo de la información privilegiada. Letra E, la forma de verificar y garantizar la independencia de juicio o idoneidad técnica del personal encargado de la dirección y ejecución de la auditoría externa. Entonces hay que presentar también una forma de verificación y garantizar la independencia de juicio o idoneidad técnica del personal encargado de la dirección y ejecución de la auditoría externa. Título 5. Actualización del plan de cierre y paralización temporal de las operaciones. Párrafo 1. Implementación de ajustes a los planes de cierre. Artículo 22. De la implementación de actualizaciones del plan de cierre. Todo plan de cierre aprobado por el servicio deberá ser actualizado durante la operación minera en cuanto a su programación de ejecución, de manera de ser implementado progresiva e íntegramente por la empresa minera o por un tercero por cuenta de ella, de acuerdo al avance efectivo del proyecto. Con el mérito del informe de auditoría y de lo resuelto a su respecto por el servicio, la empresa minera deberá proceder a la actualización de su plan de cierre. Las modificaciones a la fase de cierre que se consignaren en una resolución de calificación ambiental obligan a la modificación del plan de cierre respectivo, en conformidad a lo establecido en la Ley 19.300 y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Las actualizaciones de los planes de cierre materializarán y concretarán progresivamente, para todos los efectos legales, los objetivos ambientales contenidos en la resolución de calificación ambiental del proyecto para la fase de cierre. Artículo 23. Procedimiento de actualización del plan de cierre. Dentro del plazo de 90 días contado desde la notificación de la resolución que se pronuncia respecto de la auditoría del plan de cierre, la empresa minera deberá presentar ante el servicio el proyecto de actualización de su plan de cierre. La resolución que se pronuncie sobre el proyecto de actualización deberá dictarse dentro del plazo de 30 días, contado desde su ingreso al servicio. En contra de la resolución que se pronuncie sobre el proyecto de actualización del plan de cierre,
procederá a recurso de reposición dentro del término de 10 días. O sea, si hay una resolución contraria, la empresa puede proceder a un recurso de reposición. Es como por favor revise de nuevo esta actualización del plan de cierre. Párrafo 2. De la paralización temporal de operaciones. Artículo 24. Paralización. Duración y deberes durante la misma. Las empresas mineras podrán paralizar temporalmente sus operaciones mineras. Previo al cese temporal de sus operaciones mineras, deberán obtener la aprobación de un plan de cierre temporal que contenga las medidas destinadas a velar por el adecuado mantenimiento de sus instalaciones y mitigación de los efectos que con ello pudieran causar durante el cese temporal, debiendo mantener vigentes todas las garantías constituidas. El proyecto de cierre temporal deberá especificar el plazo propuesto de paralización, el que no podrá exceder de 2 años, así como los detalles de su plan de cierre temporal y de las medidas antes señaladas. El proyecto de cierre temporal y el plazo de paralización serán autorizados y calificados por resolución debidamente fundada del director del Cernajeomin. Antes del término del plazo de paralización autorizado, la empresa minera podrá solicitar con causa justificada la ampliación del mismo hasta por un máximo de 3 años adicionales. O sea, estamos sumando 5 años de paralización ya. Al término del periodo de paralización autorizado, la empresa podrá solicitar al servicio por razones calificadas una ampliación excepcional de la paralización, el que podrá autorizarlo por resolución fundada, previa puesta a disposición del mismo de un monto adicional de la garantía equivalente al 30% del total de la garantía. O sea, pasados los 5 años, si yo necesito tener por una razón justificada más tiempo parada la mina o la planta, debo levantar un equivalente a 30% de la garantía que ya fue colocada en manos del Cernajeomin para que se cumpla, ¿cierto?, de manera concreta e íntegra el plan de cierre, la que deberá ser constituida en instrumentos tipo A1, ¿ya? Seguramente son instrumentos financieros, cualquiera que fuese la situación que la obligare por ampliación de las reglas establecidas en el título 13. Si no se efectuara reanudación de la faena en los plazos referidos y concluidos que fueren los periodos de paralización autorizados, repito esto, si no se efectuara reanudación de la faena en los plazos referidos, ¿cierto?, después de la paralización temporal, y concluidos que fueren los periodos de paralización autorizados, el servicio procederá conforme a lo dispuesto en el título 11, con el objeto de hacer efectiva, ¿cierto?, y ejecutar la totalidad de la garantía. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo el plan de cierre como corresponde, ¿cierto? Artículo 25. Sanción en caso de abandono. Los representantes legales de la empresa minera que falsamente y a sabiendas hubieran informado al servicio sobre la paralización temporal de operaciones, encubriendo un abandono de la faena minera o de ciertas instalaciones de la misma, por ejemplo la planta, serán castigados con multa de 1.000 a 10.000 unidades tributarias mensuales. Título 6. Eso es independiente de la garantía que se la van a cobrar. Título 6 de las servidumbres. Las servidumbres son como los permisos que yo requiero para pasar por un terreno, por ejemplo. Imagínense que tengo que hacer un camino para llegar a la planta o para salir de la mina a la carretera principal, pero paso por un predio que pertenece a alguien. Entonces yo tengo que pagar servidumbre, un derecho al paso. Esa es la servidumbre. Artículo 26. De las servidumbres para la ejecución de los planes de cierre. Los predios superficiales y las concesiones mineras que comprendan o estén comprendidas por una faena minera estarán afectos al gravamen de permitir la ejecución del plan de cierre, conservándose a su respecto las servidumbres que existan al tiempo de la operación minera, incluso hasta después de que ella esté concluida y por todo el tiempo que deba ejecutarse el plan de cierre, pero limitado solo al área que se requiera para tal ejecución, ¿ya?, del plan de cierre.
En caso de no existir dichas servidumbres u otros derechos sobre los predios superficiales o concesiones mineras que permitan ejecutar el plan de cierre a la empresa minera, ésta podrá obtener en su favor una servidumbre para tales efectos, quedando ella limitada al área necesaria y con el propósito exclusivo de dar cumplimiento al plan de cierre. Producido el cierre de la faena minera, de acuerdo a lo establecido en la presente ley, el propietario del predio superficial o cualquiera que tuviera interés patrimonial en ello podrá solicitar la extinción de la servidumbre minera que grava el predio superficial. En todo lo no previsto en el presente título, resultarán aplicables las normas de los artículos 122 a 125 y el 234 y 235 del Código de Minería. Título 7. Del cumplimiento del plan de cierre. Artículo 27. Del cumplimiento del plan de cierre. El plan de cierre deberá ser implementado íntegramente por la empresa minera o por un tercero por cuenta de ella durante la operación minera. Implementada la totalidad de las medidas y actividades comprometidas en el plan de cierre en cumplimiento del objeto de esta ley, la empresa minera sometida al procedimiento de aplicación general deberá presentar al servicio un informe final de auditoría que contendrá una descripción de las obras que permanecerán en el sitio de la faena minera, así como los demás antecedentes que den cuenta del cumplimiento del plan de cierre de acuerdo al procedimiento que se establecerá en el reglamento. El contenido del informe final de auditoría será revisado por el servicio, debiendo resolver dentro del plazo de 30 días y según el procedimiento que para estos efectos será establecido en el reglamento. El servicio, mediante resolución fundada, se pronunciará respecto al cumplimiento del plan de cierre. Artículo 28. De la liberación gradual de la garantía del dinero que dejó, ¿cierto?, la empresa a manos del servicio para que se cumpla el plan de cierre. El servicio, a petición de la empresa minera y a medida que se ejecute el plan de cierre, podrá liberar parte de la garantía otorgada, obviamente de acuerdo a las etapas que se vayan concluyendo, al costo de esa etapa. Una vez aprobada la solicitud de liberación gradual de la garantía por parte del servicio, ésta se sujetará a las reglas siguientes. Letra A. Iniciada la ejecución efectiva del plan de cierre, se podrá liberar hasta el 30% del valor de la garantía enterada. Letra A. Iniciada la ejecución efectiva del plan de cierre, se podrá liberar hasta el 30% del valor de la garantía enterada. Obviamente ese 30% es mucho dinero y va a servir para seguir avanzando en el plan de cierre. Letra B. Luego de ejecutada la totalidad de los hitos significativos y permanentes señalados por la empresa minera en su plan de cierre, se podrá liberar hasta un 30% adicional del valor de la garantía enterada. Letra C. El reglamento se liberará contra la entrega del certificado de cierre final. Perdón, el remanente. O sea, lo que quede, ya se entregó el 30%, el 60% en la letra B, ¿cierto? Dice, luego de ejecutada, la letra E dice, la totalidad de los hitos significativos y permanentes señalados por la empresa minera en su plan de cierre, se va a poder liberar un 30% adicional, ¿ya? O sea, va a quedar un 40% adentro todavía. Pero la letra C dice, el remanente, o sea, ese 40%, se liberará contra la entrega del certificado de cierre final. O sea, cuando hay un certificado que firmó un auditor de que realmente se cumplió y se cerró un cierre final de la actividad minera, ese remanente se va a poder entregar a la empresa por parte del SERNAGEOMIN. El reglamento determinará la forma y condiciones a las que se ajustará el procedimiento de liberación gradual. Artículo 29. Certificado de cumplimiento del plan de cierre. Ejecutado el plan de cierre conforme al mismo instrumento, incluidas sus actualizaciones, el servicio emitirá uno o más certificados que acrediten el cierre de la faena minera de acuerdo con las disposiciones de esta ley y su reglamento. Artículo 30. Tipos de certificado de cumplimiento.
El servicio otorgará dos tipos de certificados de cumplimiento. Letra A, certificado de cierre parcial, que se otorgará una vez implementadas las medidas comprometidas en el plan de cierre respecto de una instalación o parte de la faena minera. Letra B, certificado de cierre final, que será otorgado una vez que se encuentren ejecutadas la totalidad de las medidas comprometidas en el plan de cierre de la faena minera y se haya materializado el aporte al fondo de postcierre de acuerdo a lo establecido en el título 14 de esta ley. Artículo 31. Certificado de cierre y garantías. La emisión de los certificados de cierre parcial de instalaciones o partes de una faena minera facultará a la empresa minera para solicitar la reducción proporcional del monto de la garantía, así como la liberación de los excedentes financieros a prorrata de la garantía liberada, si los hubiere. La emisión del certificado final importará el final de la obligación de mantener la garantía vigente. El servicio ordenará la liberación de la misma, de su saldo y de los excedentes que existieran en el plazo máximo de 30 días. Artículo 32. Efectos de los certificados. Los certificados acreditarán el cumplimiento íntegro de los deberes y obligaciones de la empresa minera establecidos en esta ley y su reglamento, respecto de la instalación, grupo de instalaciones o faena a cuyo respecto se otorga, sin perjuicio de las responsabilidades que otras normas legales establezcan. El que maliciosamente otorgare o obtuviese un certificado de los señalados en el artículo 30 sin cumplir con los requisitos de esta ley, exige esta ley para su otorgamiento, será sancionado con las penas previstas en los artículos 193 y 196 del Código Penal. O sea, no se puede entregar un certificado en el fondo falso, ¿cierto? Título 8. Responsabilidad. Artículo 33. Responsables del cumplimiento del plan de cierre. La empresa minera o el empresario minero serán responsables del cumplimiento del plan de cierre, ya sea que lo ejecuten directamente o por intermedio de terceros. Entonces, el representante legal va a ser ¿cómo se dice? El responsable de que se cumpla el plan de cierre. Artículo 34. Responsabilidad de los representantes legales. Los representantes legales de la empresa minera y quienes resulten responsables de incumplir la ejecución del plan de cierre serán sancionados con multa de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales. Artículo 35. Quiebra de la empresa minera. ¿Qué pasa si quiebra la empresa minera? En caso de quiebra de la empresa minera, el servicio o quien éste designe participará de las juntas de acreedores, de todos los que se les deba dinero, ¿cierto? El valor del plan de cierre debidamente aprobado por el servicio constituirá un crédito de primera clase, de aquellos establecidos en el número 9 del artículo 2472 del Código Civil. Siempre que ocurra una quiebra que involucre una faena o instalación minera, el síndico deberá informar de la misma al director antes de la celebración de la primera junta de acreedores. En todo lo demás se aplicarán las reglas comunes dispuestas en el libro 4 del Código de Comercio. Título 9. Fiscalización y supervigilancia. Artículo 36. Fiscalización. Será de competencia exclusiva del servicio, ¿cierto?, fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de esta ley y de su reglamento, sin perjuicio de las facultades legales de otros órganos de la administración del Estado, dentro del ámbito de sus competencias. Artículo 37. Facultades fiscalizadoras. En virtud de las atribuciones conferidas por esta ley, el servicio podrá: letra A, ingresar a toda faena, instalación o establecimiento asociado a ella, con excepción de aquellos que sean utilizados como vivienda o morada. ¿Ya? A los campamentos no pueden entrar. Letra B, realizar todas las inspecciones, exámenes, indagaciones o pruebas técnicas que sean consideradas necesarias para determinar la naturaleza y extensión de los riesgos,
existentes o potenciales sobre la faena a que se refiere el plan de cierre. El servicio podrá, para estos efectos, contratar servicios de asesores externos especializados. Letra C. Inspeccionar la implementación de las medidas comprometidas en el plan de cierre que sean necesarias para completar un informe al director. Letra D. Ordenar la actualización de los planes de cierre aprobados, de acuerdo a las observaciones e informes elaborados por sus fiscalizadores. Letra E. Ordenar la ejecución de medidas correctivas causadas por incumplimientos a la obligación de cierre, en la oportunidad fijada por el director, de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento. Letra F. Indagar o hacer preguntas a cualquier persona, oralmente o por escrito. Quiero leer la letra B, la letra A, no, dice ingresar a toda faena, instalación o establecimiento asociado a ella, con excepción de aquellos que sean utilizados como vivienda o morada. O sea, se refiere a que no pueden entrar a la zona de campamento a hacer inspección. Ya, eso lo podría hacer seguramente el servicio de salud, ya, pero no el Senagiomin. Letra E, ordenar la ejecución de medidas correctivas causadas por incumplimientos a la obligación de cierre en la oportunidad fijada por el director, de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento. Letra F, indagar o hacer preguntas a cualquier persona oralmente o por escrito. Eso lo puede hacer. Obviamente personas que trabajan en la empresa, que están ahí en la faena. Artículo 38. Ejercicio de la fiscalización. ¿Cómo se va a ejercer? Las facultades de fiscalización deberán ser ejercidas de acuerdo al principio de probidad administrativa y con racionalidad. Los fiscalizadores del servicio estarán facultados para recabar la información necesaria para el ejercicio de las competencias establecidas en esta ley. En casos de impactos no previstos en los planes de cierre y a propósito del ejercicio de la facultad contemplada en la letra D del artículo 37, los fiscalizadores podrán requerir a costa de la empresa la realización de los estudios pertinentes. Si algo está ocurriendo que no está contemplado, ¿cierto?, en el plan de cierre, se puede pedir un estudio pertinente para aclarar ese detalle. Los fiscalizadores del servicio están facultados para inspeccionar y evaluar las condiciones de funcionamiento de la totalidad de las instalaciones que formen parte de las faenas mineras, con el objeto de controlar el cumplimiento del plan de cierre. Para tales efectos, la empresa minera o quienes actúan en su representación les facilitarán el acceso a la faena las veces que el servicio estimare procedente, debiendo proporcionar en forma oportuna la información necesaria a los fines específicos de la fiscalización. O sea, se pueden pedir documentos en relación, por ejemplo, a cuál es la concentración con que está quedando el relave que está siendo depositado o que se depositó, etc. Es solo un ejemplo. En caso de negativa de acceso a la faena minera, el director podrá solicitar previa resolución fundada el auxilio de la fuerza pública, o sea, Carabineros de Chile. Los funcionarios del servicio tendrán el carácter de ministros de fe respecto de los hechos que constataren dentro del ámbito de sus competencias. Ministros de fe significa que lo que ellos digan es así. Voy a repetir esa parte. Los funcionarios del servicio tendrán el carácter de ministros de fe respecto de los hechos que constataren dentro del ámbito de sus competencias y en ejercicio de las facultades fiscalizadoras establecidas en este título. Para dar fe de los hechos que se constataren en ejercicio de sus facultades, se requerirá la concurrencia a la faena de al menos 2 funcionarios del servicio, ¿ya? No basta con uno, porque con 2 personas ya se puede decir que hay un testigo, quienes deberán autorizar las actas de fiscalización en que consten las correspondientes actuaciones. Los funcionarios del servicio deberán guardar reserva de aquellos antecedentes que conocieren en el ejercicio de sus funciones relativos a los negocios de las personas sujetas a su fiscalización. O sea,
toda la información que recaben de la empresa no puede ser pública. La infracción a esta obligación podrá ser sancionada en la forma establecida en el inciso primero del artículo 247 del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que procediere. Por ejemplo, la empresa de la competencia podría querer conocer cómo se trata o cuáles son los elementos que se están utilizando para la flotación de un mineral, es un ejemplo solamente, y eso sea información privilegiada, de la cual podría conocer este fiscalizador, por lo tanto, él tiene que resguardar esa información, no puede darla a conocer. Título 10, infracciones y sanciones. Párrafo 1 de las infracciones a esta ley. Artículo 39. Competencia administrativa. El director será competente para conocer administrativamente y sancionar a quienes incurrieren en infracciones a esta ley y su reglamento, resultando aplicable el procedimiento administrativo establecido en la Ley 19.880. En contra de las resoluciones del servicio procederá a recurso de reposición, ¿ya? Se puede reclamar para una posterior revisión, el que podrá deducirse dentro del plazo de 10 días, contado desde la notificación por carta certificada de las mismas. Toda vez que las infracciones revistan los caracteres de delito, el director denunciará tales hechos y pondrá los respectivos antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, cuando son hechos delictuales. Artículo 40. Infracciones. Constituyen infracciones a esta ley y podrán ser objeto de sanción las siguientes conductas. Letra A. Aquellas que por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el plan de cierre causaren como consecuencia directa la muerte o lesión grave de una o más personas. Letra B. El daño a la propiedad pública o privada que fuere consecuencia directa de la ejecución o falta de implementación del plan de cierre. Letra C. Abandonar total o parcialmente una faena minera. Letra D. No entregar la información requerida o entregar una información falsa, ¿cierto? Manifiestamente incompleta u ocultarla en forma tal que pudiera afectar la determinación y ejecución de las obligaciones que establece esta ley. Repito ese punto. No entregar la información requerida o entregar falsa, manifiestamente incompleta u ocultarla en forma tal que pudiese afectar la determinación y ejecución de las obligaciones que establece esta ley. Letra E. No cumplir dentro del plazo y en la forma establecida en esta ley y sus medidas establecidas en el plan de cierre. Perdón. Letra E. No cumplir dentro del plazo y en la forma establecida en esta ley y su reglamento, con las obligaciones específicas, acciones concretas o parte de las medidas establecidas en el plan de cierre. Letra F. Iniciar la explotación de faenas mineras sin dar el aviso establecido en el artículo 21 del Reglamento de Seguridad Minera. Letra G. No constituir o no poner a disposición del servicio la garantía de cumplimiento establecida en el título 13 de los plazos y forma indicados en dicho título, ya si no se entrega la garantía. No constituir o no poner a disposición del servicio la garantía de cumplimiento establecida en el título 13. Letra H. Incumplir la obligación de mantener la suficiencia e integridad de la garantía de cumplimiento establecida en el título 13 durante la vida útil de la faena. Se refiere al dinero, ¿cierto?, que implica el costo que va a tener el plan de cierre. Letra I. No cumplir dentro del plazo o en la forma establecida en esta ley y su reglamento, con las instrucciones establecidas por el servicio. Letra J. Resistir o dificultar un acto de fiscalización. Letra K. No cumplir dentro del plazo y en la forma establecida en esta ley con la obligación de auditar el plan de cierre e informar al servicio de las modificaciones sustanciales al proyecto. Letra L. No presentar, ejecutar o actualizar su plan de cierre cuando procediere de acuerdo a las causales establecidas en la ley. Letra M. Impedir o dificultar mediante vías de hecho la ejecución de un plan de cierre aprobado por el servicio.
Artículo 41. Sanciones. El servicio, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de las infracciones, podrá imponer a quienes incurran en las conductas establecidas en el artículo anterior las siguientes sanciones. Letra A, multas de 10 unidades tributarias mensuales por cada día de infracción con un máximo de 10.000 unidades tributarias mensuales. Letra B, suspensiones temporales de operación de faenas e instalaciones mineras. Letra C, disponer de la constitución y puesta a disposición de la totalidad de la garantía de cumplimiento en instrumentos tipo A1 en el plazo de 30 días. Fíjense que el servicio puede suspender temporalmente las operaciones o faenas mineras. Suspensiones temporales de operación de faenas e instalaciones mineras, dice la letra B. Letra D, multa desde 50 unidades tributarias mensuales hasta 300 unidades tributarias mensuales respecto de las infracciones contempladas en las letras A y B del artículo anterior. La sanción contemplada en la letra C del presente artículo solo podrá ser aplicable a las infracciones establecidas en las letras G, K y L del artículo. Ya, chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá. Todavía no tengo claro si vamos a tener clase la próxima semana porque no he visto la fecha. Así que la fecha de la prueba es la semana subsiguiente. Sí tendríamos clase la próxima semana. O por lo menos veríamos aclaraciones o preguntas que puedan salir. Ya, chiquillos, nos estamos viendo. Chao, profe. Chao.